Y ahora, esperando que este mensaje sea de bendición para tu vida, los dejamos con nuestro pastor, Gonzalo García. Bienvenidos una vez más a escuchar la palabra de Dios. Bienvenido hermano y amigo que nos sintoniza. Un extracto del Apocalipsis, hermanos, el vencedor. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, y Señor de Señores. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es el gran vencedor. A Jesucristo el Rey, honor y gloria, al que resucitó y pronto volverá. Después oí en el cielo grandes voces que decían: los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Qué emocionante es, hermanos, lo que está escrito en la palabra de Dios. Qué emocionante es, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Que la humanidad, hermanos, se encamina vertiginosamente hacia un punto final de su historia. Todo indica, dentro y fuera de la Biblia,
que en un futuro inmediato la humanidad desembocará en un proceso de grandes transformaciones. Sí, hermano, vendrán crisis y colapsos en todos los aspectos: el aspecto social, económico, ecológico, climatológico, moral y espiritual, donde veremos el resultado, hermanos, de los grandes daños que el hombre ha causado por causa de su pecado. Y no hace falta ser científico, ni profeta, ni hijo de profeta, para saber hacia dónde se dirige el mundo. La Biblia, hermanos, y solo la Biblia, nos habla de forma organizada y enumera perfectamente los acontecimientos mundiales que dejarán a la gente con la boca abierta, hermanos. Porque la Biblia habla que se acerca el día en que vendrá el fin de todas las cosas. Quiero abrir la Biblia en Apocalipsis, amado hermano, porque todavía no he terminado de decir todo lo que va a pasar en el futuro del mundo. Y hoy quiero hablarles acerca de la batalla del Armagedón. Hemos escuchado, hermanos, este resumen del Apocalipsis acerca de la batalla del Armagedón, donde el Señor Jesucristo viene en un caballo blanco. Pero déjenme leerles, hermanos, en Apocalipsis 16:16, dice que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, amado hermano, esa palabra Armagedón se le identifica como la última batalla entre el bien y el mal. Y voy a hablarle de Armagedón, pero voy a concluir luego en la paz y la justicia del milenio, donde Jesucristo reinará por los siglos de los siglos, o con nosotros, y luego pasaremos a la eternidad. Pero quiero hablarle, hermanos, y decirle que Armagedón no es como lo pintan las películas de Hollywood, o como el mundo se está imaginando y mezclando y agarrando de aquí y de allá, de la ficción. No, la Biblia habla que Armagedón es un lugar, hermanos, donde se llevará a cabo la batalla final de todos los ejércitos de todas las naciones del mundo, organizados por Satanás, por la bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán reunidos en Armagedón. La palabra Armagedón, hermanos, viene de la palabra hebrea Ar-Megido, que es el valle de Megido, que es el valle que es muy grande al norte de Jerusalén, donde se han realizado batallas grandísimas, hermanos. Batallas grandísimas como la de Josafat contra sus enemigos, como la Gedeón y los madianitas, como muchas batallas. Es más, Napoleón Bonaparte dijo un día, cuando vio ese valle, el valle de Megido, y dijo: este es el valle perfecto para liberar o librar una gran batalla. Él ya también veía en ese valle como algo especial, un lugar magnífico para una gran batalla. Y hermanos, nosotros estamos aquí para predicarle y decirle lo que va a pasar. Este mensaje es la continuación del domingo pasado que usted escuchó acerca de la gran tribulación. Y aquí concluye con la segunda venida de Cristo, hermanos. Concluye la gran tribulación. Y viene la batalla del Armagedón. La palabra de Dios dice que Armagedón, hermanos, es un lugar. Y hermanos, Armagedón es el lugar que está al norte de Jerusalén, que es, hermanos, exactamente un lugar grande, de 300 kilómetros a la redonda. Y un lugar donde Dios reúne a todas las naciones con sus ejércitos. Quiero decirle, hermanos, que de ese lugar o a esa batalla se refiere el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 9, hermanos, donde el sexto ángel, hermanos, tocó la trompeta y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año para actuar. Y ellos, hermanos, fueron reunidos 200 millones de soldados, dice la palabra de Dios. El número de los ejércitos, Apocalipsis 9:16, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y si hay alguno que dude de esta cifra, él dice: yo hice un número, así que no me equivoqué, yo hice un número, dice el apóstol Juan. 200 millones se nos haría muy difícil de entender, hermanos,
que hubiera un ejército de tal magnitud, pues ya actualmente lo hay debido a la sobrepoblación en el mundo y especialmente los chinos, hermanos. China ya tiene un ejército de 200 millones, el cual está preparado para también unirse y atacar a Israel, al pueblo de Dios y contra Dios. Pero aquí, hermanos, está en la sexta trompeta, está resumiendo que hay 4 ángeles que están preparados y que van a organizar a estos ejércitos para ir contra Dios. Y hermanos, la sexta copa también nos habla que es derramada sobre el río Éufrates en capítulo 16, hermanos, de Apocalipsis. Y el agua de este río se secó para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente. Y entonces habla de una trinidad satánica que son guiados por el demonio, espíritus de demonios a manera de ranas, para convocar a todos los reyes de la tierra, para reunirlos para aquel día del Dios Todopoderoso, para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Dice en el capítulo 16, 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí, hermanos, encontramos que Dios va a hacer que el río Éufrates, que nace desde el norte, hermanos, hasta el Golfo Pérsico, para que se seque. Y entonces los reyes del oriente vengan y pasen el río y se organicen, hermanos, contra Jerusalén, contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. Entonces ellos, sin creerlo y sin saberlo, van a cumplir las profecías de la palabra de Dios, hermanos, porque desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios profetizó. Por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 3, usted puede leer cómo Dios profetizó que iba a suceder esta batalla. Y miren el capítulo 3 de Joel, en el versículo 9, dice así en adelante: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes y acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Y en el versículo 11 de Joel 3, dice: juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que es el valle de Armagedón, el valle de Megiddo, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y luego en el versículo 3:13 de Joel: echad la hoz, porque la mies ya está madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Amado hermano, aquí está diciendo sin lugar a dudas Joel que va a haber una gran congregación de naciones y que Dios es el que las está permitiendo que se junten y que vengan hasta este lugar, al valle de Josafat, porque allí dice: me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Entonces, hermanos, Dios tiene, hermanos, el control absoluto en su absoluta soberanía y poder para poder hacer y traer la conclusión de este mundo, de la historia, hermanos. Y miren, hermanos, aquí Armagedón es comparado como un lagar, porque dice: echa la hoz, porque la mies ya está madura. Y hermanos, dice: venid, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, o sea, las bebidas que salen del lagar, hermanos, porque es mucha la maldad. Y hermanos, habla aquí de un lagar. No nomás Armagedón es un lugar, sino un lagar. ¿Y qué es un lagar, hermanos? Es como un recipiente. Es un lugar donde se exprimían las uvas. Quiero darles este ejemplo que traje para que usted entienda un poco lo que es el lagar. Aquí lo tengo, hermanos. Es parecido a un lagar es una como alberca pequeña o grande, más o menos de 3, 4 metros, donde echaban las uvas, hermanos, las uvas. Y esas uvas eran pisadas
por los dueños de ese lagar o de ese viñedo para exprimirlas. Entonces la persona que entraba o las que entraban a pisotear las uvas hacían que saliera todo el jugo de uva, y tenía por acá un tubo donde salía exprimido las uvas y salía el jugo para poder luego fermentarlo y sacar el mosto o el vino. Pero el lagar es comparado a esta última batalla de Armagedón, donde Dios es el que va a pisar las uvas en el lagar. Y se le llama el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahí es donde dice la palabra de Dios. Y quiero llevarlos porque allí es donde quiero que vean. En Isaías 63. Dice en Isaías 63, 1 en adelante: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y luego contesta: yo, el que hablo en justicia y grande para salvar. Dios mismo dice: yo soy el que viene de Bosra, el que viene de Edom. Y la segunda pregunta es: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Entonces él dice en el versículo 3: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Gloria a Dios. Este pasaje nos habla que el que va a pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso es Dios mismo, hermanos. Y de eso nos habla precisamente en Apocalipsis, hermanos, donde estábamos nosotros ubicados. En Apocalipsis, hermanos, ya en el capítulo 19, vámonos. Y ahí en el capítulo 19, hermanos, encuentro que cuando Jesús viene en ese caballo blanco, dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, capítulo 19, 14, le seguían esos ejércitos celestiales en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar, dice, del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Note este renglón, hermanos, tan seguido que lo que está diciendo. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Grábese muy bien esto, que Dios vendrá para ejecutar plena justicia, hermanos, porque el lagar, el Armagedón será el lagar donde Dios pisará, hermanos, las uvas, donde Dios pisará a todos sus enemigos como si fueran uvas en el lagar. Déjeme decirle otra comparación en Apocalipsis 14, hermanos, donde dice en el versículo 19 que el ángel arrojó su hoz en la tierra, lo que decía Joel también, y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Así se compara, hermanos, la ira de Dios, pisando las uvas, pisando a sus enemigos para que salga la sangre y destruyendo a sus enemigos. El día de la venganza, el día de la decisión de Jehová Dios Todopoderoso. Continúa diciendo Apocalipsis 14, 20, si lo tiene ahí búsquelo. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amado hermano, ¿sabe usted cuántos son 1600 estadios? 300 o más kilómetros, hermanos. Y dice hasta los frenos de los caballos. No se refiere, hermanos, que la sangre va a subir a la altura de 1.30, que es hasta los frenos de los caballos, sino que la matanza va a ser tan sanguinaria que hasta los caballos van a ser salpicados, sus frenos y todo, porque va a haber muerte de grandes, va a haber muerte de reyes y de capitanes. Si usted lee en el capítulo 19, vaya ahora al capítulo 19. Y ahí dice, hermanos, que se convoca en el versículo 17, un gran ángel que estaba de pie en el sol clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de capitanes, de reyes, de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos,
libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y déjeme decirle, hermanos, que aquí cayeron todos. Dice la palabra de Dios que aún la bestia y los ejércitos, los reyes y todos los que estaban reunidos allí para pelear contra el que estaba montado en el caballo blanco, dice la bestia y con ella el falso profeta, fueron apresados. Y fueron, después dice abajo, estos dos fueron lanzados vivos, versículo 20, Apocalipsis 19, 20. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Grábese bien esto, que cuando Cristo viene en su bonito corcel, caballo blanco, y viene, hermanos, apresa a la bestia y al falso profeta que había engañado a la gente y los lanza, hermanos, al lago de fuego que arde con azufre. ¿Y qué pasó con los demás? Versículo 21, 19, 21 lo dice. Y los demás, los ejércitos, todos aquellos que estaban contra Israel, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Yo recuerdo a mi tío Alberto, el predicador del Apocalipsis, que él, cuando llegaba este momento, él decía que con la espada del que estaba montado en el caballo blanco, destruyó a todos. Es como si les dijera, se les predicó el evangelio y no lo aceptaron. Todos están muertos y derramando sangre. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Jesucristo, porque ellos fueron contra Dios, porque ellos fueron contra el pueblo de Dios. Y de hecho, ese es el Armagedón, amados hermanos. Amados amigos que me escuchan, los israelitas son el pueblo de Dios. Ellos han sido atacados por el diablo de mil maneras desde que nacieron por Abraham. De grandes naciones enemigas, hermanos. Egipto y Faraón quisieron esclavizarlos y quisieron destruirlos. A todos los que nacían los quisieron matar. Nabucodonosor los quiso destruir en Babilonia. Los griegos y los romanos los esclavizaron y querían destruirlos. Fueron dispersados en todas las naciones del mundo. Sin embargo, ya regresaron en 1948 a formar otra vez el Estado y el país de Israel, cumpliendo las profecías como una señal antes de la venida de Cristo. Porque Dios está preparando el escenario y a los actores para el gran drama universal. La Biblia habla, hermanos, que los israelitas van a ser librados, que cuando ya estén en angustia y en apuros, durante el final de la gran tribulación, entonces aparecerá el gran libertador de Israel. Y Dios cumplirá su pacto y su promesa de librar a Israel. Y al final, dice en Romanos también Pablo, todo Israel será salvo. Aunque lo quieran destruir, es indestructible, porque está unido a los pactos y las promesas de Dios. Israel es un pueblo muy especial de Dios. Benditos sean los que lo bendigan y malditos sean los que lo maldigan. Yo hoy bendigo a Israel y digo, la paz sea sobre Jerusalén, la paz sea sobre Israel, porque es el pueblo de Dios indestructible. Y nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios espiritual. Gloria a Dios, la esposa del Cordero, pero ellos son los invitados a las gran bodas, a las cenas de las bodas de la iglesia y el Cordero Jesucristo. Así que Armagedón para mí es una batalla ya ganada, no porque no van a meter ni las manos los enemigos, sino que Jesús con la espada de su boca los destruirá en un momento, hermanos, con su resplandeciente venida como el sol. Entonces todo ojo le verá y serán destruidos los enemigos. La venida de Cristo, hermanos, será tan fuerte, tan sorpresiva, tan contundente, hermanos, que destruirá a todos los enemigos sin que se lo esperaran. Pero deje decirle algo, hermano. El Apocalipsis no termina con el Armagedón. Y aunque se oye muy de película, se oye muy exagerado o muy de ciencia ficción, no lo es así, porque es la palabra de Dios. Ahora, deje decirle, hermanos, como desenlace de este mensaje, que tengo buenas noticias para usted que creyó en Jesucristo y que entregó su vida a Él, y no importa cuántos hayan ya muerto, pero han creído en Jesucristo.
La Biblia dice que usted tendrá que resucitar para estar con Jesús. Porque la Biblia dice en el capítulo 20 que habrá un milenio, que habrá un lugar, un reinado, donde Jesús se sentará a reinar con todos sus súbditos, que serán los santos. Porque allá, hermanos, en Zacarías 14, dice que Él vendrá con sus santos. Dice la palabra de Dios, dice en el 14:6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero el Señor vendrá con sus santos. Versículo 5. Al final dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Por eso decimos que Jesús viene con los ejércitos celestiales, pero viene a instaurar, a poner y a inaugurar su reino en la tierra. Y la Biblia habla en el capítulo 20 cómo fue esto. Capítulo 20, versículo 1 en adelante dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con una gran cadena y con el sello de Dios. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo lanzó al abismo. El abismo no es el lago de fuego, no es el infierno. El abismo es el fondo del mar. Y puso su sello para que no se escapara. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. 23 de Apocalipsis. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Note, hermano, que todos los que creyeron en Jesús, no importa que hayan sido mártires o que hayan muerto, que hayan sido nada más fieles hasta la muerte y que hayan creído en Él y se hayan bautizado, están seguros de ir a la primera resurrección para estar en el milenio con Jesucristo. Esto es algo que tú y yo tenemos que predicar y tenemos que creer, porque son cosas maravillosas que van a suceder en nuestro futuro. Pero dice en el versículo 5, continúo, 25, Apocalipsis, pero los otros muertos, los que no fueron cristianos, los que no creyeron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección es para los cristianos. Los demás van a durar 1000 años todavía ahí muertos en los panteones y todavía no van a resucitar. Pero la primera resurrección dice, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios, hermanos. Aquí el milenio, hermanos, no es espiritual, es literal, es real. Porque será, hermanos, Cristo el Rey de reyes y Señor de señores, quien reinará sobre nosotros los súbditos. Y usando las leyes de su palabra, porque la Biblia dice que va a haber paz y justicia en ese lugar, hermanos. Y la Biblia también declara que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, porque dice en el 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y entonces dice más después, yo Juan vi descender la nueva Jerusalén desde el cielo. Me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esta ciudad, hermanos, que desciende desde el cielo, es la capital del reino, la nueva Jerusalén, donde vamos a vivir todos. Y se describió así, hermanos, porque no se pudo escribir de otra manera, para hacerla bella y maravillosa. Sus puertas son de perlas, el mar es de cristal, la calle es de oro. Estarán ahí santos y cristianos. Habrá santidad, paz y justicia en todos esos lugares por 1000 años. Hermanos, será una gran bendición. Porque la Biblia declara, hermanos, que no entrará en esa ciudad ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y también dice que los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
quiero hoy recordarle, hermano, que Dios, hermanos, tiene una lista negra de todos los que no le han servido y de los que se han burlado de Él. Pero los cobardes, aquellos que les da vergüenza y miedo ser cristianos, los incrédulos, los que no creen en la palabra de Dios, los que no creen en el Apocalipsis, los que les da miedo el Apocalipsis, son cobardes e incrédulos. Los abominables, los que son dignos de abominación, los sinvergüenzas, hermanos, los que ya no se detienen por nada. Los homicidas son los asesinos, los que matan a la gente, los fornicarios, todos aquellos que andan en el sexualismo y en el pecado y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Todos, dice ahí, los hechiceros, todos los brujos y los que practican magia negra, horóscopos y todo el ocultismo. Dice ahí, los idólatras, los que se inclinan ante las imágenes y estatuas muertas, esos también. Y todos los mentirosos, los que echan mentiras y engañan, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados hermanos, ya Cristo vino para salvarnos de todo esto. La muerte segunda se le llama segunda para diferenciarla de la primera, de la que todos conocemos. La muerte segunda es muriendo siempre y nunca dejar de morir, sufrir y sufrir. Serán atormentados día y noche y no habrá relojes ni tiempo. Pero quiero decirles que este reino milenial es para todos aquellos que quieran ir con Jesús. La Biblia habla de ese lugar maravilloso y quiero concluir y decirle que la Biblia habla de ese lugar maravilloso como un lugar donde habrá paz y justicia, porque la Biblia, Isaías dice, y el fruto de la justicia será la paz, donde morará el lobo y el cordero juntamente, donde el león comerá paja y la osa comerá paja, donde la vaca y la osa y el león andarán juntos, donde el niño jugará con una serpiente, y allá serán longevos, vivirán muchos años, hermanos, y será un lugar maravilloso, paradisiaco. Haz de cuenta, hermanos, que viviremos en el paraíso que ha sido recuperado por el Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección y su venida. Es precioso pensar lo que nos espera. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que ha preparado Dios para los que le aman. Tienes que amarlo, tienes que aceptarlo, tienes que recibirlo, porque todo esto es cierto. Quiero decirles, hermanos, que cuando mi tío Alberto ya estaba muy grande, 99 años, sufrió una fractura, estaba siempre en la cama, postrado y sufriendo. Yo iba a visitarlo al rancho donde él vivía y yo ya era cristiano y ya era pastor. Él supo que yo fui a prepararme para pastor, pero desde chiquitos él nos hablaba y nos decía: Cristo ya viene y Cristo ya viene. Y hermanos, y nosotros de chiquitos lo entendimos y creímos en la venida de Cristo, porque tanto nos predicaba que nos convencía, de veras. Pero llegó un momento que él ya estaba grande y, hermanos, yo fui ya siendo pastor a visitarlo varias veces y nos poníamos a platicar acerca de la palabra de Dios. Y un día, hermanos, estaba muy triste y me dijo: oye, Gonzalo, ya eres tú pastor. Ya él de 99 años, hermanos, habiendo predicado más de 50 años el evangelio. Y ya estaba ahí acostado y me dijo: ¿eres pastor? Sí, yo soy pastor. Oye, ¿y conoces la Biblia? Sí, conozco la Biblia. Entonces me dijo: dime la verdad aunque me duela, hijo. Dime la verdad aunque me duela, hermano. ¿Es verdad que Jesús va a volver? Le dije: ustedes de chiquitos a nosotros nos habló mucho de la segunda venida de Cristo y nos dijo que Cristo va a venir y que viene como ladrón en la noche y que todo ojo le verá y que Él nos llevará a su patria celestial. ¿Por qué ahora usted está dudando? ¿Por qué me está preguntando eso? Entonces él dijo: es que quiero saber si de verdad conoces la Biblia. Y hermanos, el hermano Alberto murió de 99 años y se fue a vivir al país nuevo, a la patria celestial, al reino de los cielos. Cristo, hermanos, va a volver, lo creas o no, estés preparado o no, Él volverá. Así que ahí donde estés en este momento, arrodíllate y pídele perdón al Señor y entrégate a Cristo. Arrepiéntete, ríndete a Él y conocerás al Señor Jesucristo como nunca lo has conocido.
La Biblia dice que si confiesas que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy te invito a que hagas tu decisión personal de aceptar a Cristo, que un día volverá por ti, que un día vendrá para llevarte a vivir con Él. Yo te ruego en esta hora y te pido que abras tu corazón a estas verdades. Jesús viene para salvarte, Jesús viene para perdonarte, Jesús ha venido para salvarte. Yo te quiero pedir que oremos, y si al final de la oración tú quieres venir a Jesús y quieres aceptarlo como tu Salvador, hazlo. El Señor te librará de la ira que vendrá y del futuro de tragedia y de desgracia y de crisis del mundo. Él te librará de todo lo que viene. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te agradezco la dicha de estar predicando tu palabra. Yo creo en tu palabra y no tengo temor de leer tu palabra, tu libro de Apocalipsis, que me muestra que Jesús es el gran vencedor y que Él derrotó a Satanás y nos dará un futuro glorioso. Nos espera, Señor, un cielo nuevo y una tierra nueva para estar allí viviendo contigo, disfrutando de esa bendición de tu presencia, de estar, Señor, en ese paraíso maravilloso, en esa bendición tan grande. Ayúdanos a velar y orar, ayúdanos a creerlo, Señor, ayúdanos a esperarlo, Señor, a confiar en lo que dice tu palabra, y bendice a tu iglesia y a todo aquel que nos escucha para que haga esa decisión de entregarse a ti, porque vienen los días difíciles, Señor, para el mundo. Enséñanos a apartarnos del mal y a buscarte antes que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amigo y hermano, si has decidido aceptar a Cristo como tu Salvador, todo lo que tienes que hacer es contestar dos preguntas. Te las voy a hacer a continuación. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Lo aceptas como tu Salvador y Señor de tu vida? Entonces di: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo acepto en mi corazón y en mi vida como mi Salvador y Señor por siempre. Amén. Dios bendiga tu vida, hermano y amigo. Estamos a punto de terminar el culto, pero vamos a terminar con una breve oración. Allí donde están, pónganse de pie, y antes de saludarse, vamos a hacer esta oración, agradeciéndole a Dios por la dicha de haber estado en su adoración, en su reunión, y dándole gloria a Él. Gracias, Señor, porque nos bendices. Gracias, Señor, porque asististe a cada hogar, porque tú estás allí en las casas de cada uno como lo estuviste el día de que se inauguró la Pascua de los judíos, porque allí estabas en los hogares para dar vida, para dar bendición, para dar tu palabra, para dar consuelo, para dar bendición y decirnos lo que nos espera al pueblo de Dios. Gracias por tu protección, Señor, en medio de la pandemia. Gracias por tu amor y tu cuidado. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a las autoridades, y que este día sea un día bendecido por ti. Guíanos para andar en santidad y en integridad antes de que vengas por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos. Les aprecio y les amo. Amén.